Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy terminamos el discurso de Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 54 al 60, donde dice la palabra del Señor que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Hasta ahí la palabra del Señor. El discurso de Esteban provocó el furor de los sacerdotes y gobernantes, hasta el extremo de crujir los dientes contra el siervo de Dios, aunque eso no sería nada comparado con el crujir de dientes que estarán teniendo en el infierno desde entonces por tan cruel crimen, a menos que se arrepintieran de sus pecados. Por otro lado, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Altísimo, lo que sin duda le dio las fuerzas necesarias para soportar su martirio, sabiendo lo que le esperaba. La fe y la esperanza son poderosos motores que nos impulsan al servicio de nuestro Señor sin que nos importen las consecuencias temporales que pudieran acarrearnos. Jesús profetizó en Mateo capítulo 26, verso 64, diciendo: Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esteban lo vio. Aquellos sacerdotes que jamás habían visto la gloria de Dios no fueron capaces de soportar que alguien como Esteban pudiera verla. No podían creer que fuera verdad. Y si lo fuese, la envidia los corroería por dentro hasta el extremo de llevarlo fuera de la ciudad y darle muerte al santo. A la luz de la palabra de Dios, ¿quiénes eran los que habían despreciado el templo profanándolo? ¿Quiénes lo convirtieron en un negocio? ¿Quiénes deshonraron la ley escondiéndola entre un montón de mandamientos humanos? ¿Quién la ultrajó desobedeciéndola con sus rebeldías? Por supuesto, no fueron los discípulos de Cristo ni Esteban, fueron los gobernantes y los sacerdotes. Por eso vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Pero ellos estaban tan ciegos que creían que el culpable era Esteban, por advertirles de su error y acusarlos de sus pecados. Se cumple aquí las palabras del Señor Jesús que dijo: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 16, del 2 al 4. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, del 19 al 20. La forma de actuar de estos sacerdotes lo demuestra. Quizás hoy en día no nos maten por hablar de Cristo, aunque en algunos lugares sí que lo están haciendo. En Nigeria, por ejemplo, todos los años mueren miles de creyentes, de cristianos. En Corea del Norte y en otros lugares encarcelan, torturan y matan a las personas simplemente por su fe en Jesús. Pero en España
No te matan por eso. Sin embargo, aunque no te maten, la mayoría te dejará claro que no está dispuesto a escucharte. No quieren oír la verdad y tratarán de hacerte callar de algún modo. No obstante, sigamos predicando la palabra del Señor. Porque aunque la rechacen, la mayoría, algunos otros, la recibirán y la obedecerán. Lucas introduce un dato curioso sobre este terrible evento. El nombre hebreo de un joven que odiaba a los cristianos y consentía en la muerte de Esteban. Aquel joven persiguió a los discípulos de Jesús sin descanso hasta que el mismo Señor le salió al encuentro en el camino a Damasco, como veremos más tarde en este mismo libro. Aquel joven, por la obra y gracia de Dios, se convirtió más tarde en el mayor evangelista y defensor de la fe que el mundo haya conocido, llamado en griego Pablo, Pablo de Tarso. Tendrá una importancia vital en el curso de la historia de la Iglesia y en el resto de este libro. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Lucas se ocupará de sus viajes, de sus actividades misioneras a lo largo y ancho del Imperio Romano. Saulo fue testigo del asesinato de Esteban, contempló toda la escena en primera fila como testigo excepcional del hecho. Era un participante pasivo, pero participante al fin. ¿Cuántas veces nos hacemos cómplices de pecados ajenos simplemente por estar donde no debemos? ¿Alguien está hablando mal de otra persona? Nosotros no hemos abierto la boca, pero hemos estado allí. Hemos callado, no hemos corregido al infractor, simplemente hemos participado pasivamente, pero fuimos cómplices. En esta ocasión no se trataba de un chisme, sino de un asesinato. Como un joven religioso, temeroso de Dios, llegó a ese nivel de dureza de corazón. No de la noche a la mañana. El corazón no se endurece en un instante, sino lentamente. Comenzamos por aislarnos de Dios a nivel personal. Seguimos haciendo cosas religiosas, pero no hablamos con Dios. Solo nos mantenemos en el ámbito de la religión. Poco a poco vamos separándonos de lo espiritual y de los espirituales y acercándonos más a lo carnal y a los carnales, a los fanáticos y a los extremistas. Cuando te vienes a dar cuenta, estás arrojando piedras contra un siervo de Dios o consintiendo. Quizás no seas tú quien las tires, pero te quedas quieto y no haces nada al respecto. En vez de defender el bien y la verdad, observas pasivamente cómo la mentira, la maldad y la crueldad acampan a sus anchas. Y eres tan responsable y culpable como los demás. Te has convertido en un Saulo, en un fanático religioso, en alguien que se cree con derecho a decidir quién vive y quién muere. ¿Y cómo comenzó todo? Alejándote de Dios, dejando de hablar con Él. Al morir, Esteban pronunció palabras similares a las que dijo Jesús en su muerte. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Siguió el ejemplo de su Señor hasta sus últimas consecuencias. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 de Juan 2:6. Sus enemigos pensaron que le estaban quitando lo más precioso, lo más preciado, su vida. La paradoja es que en realidad le estaban abriendo las puertas de una vida mucho mejor. Queridos hermanos y amigos, Pablo es un gran ejemplo de que para Dios no hay ninguna persona imposible de alcanzar o transformar. Recuerda que cuando tú sufres, como Esteban, los cielos están abiertos y Cristo desde la gloria está pendiente de ti, como lo estuvo de él. Los cielos se abrieron para recibir a Esteban y los cielos siguen abiertos para todos hoy. ¿Quién te los puede cerrar? Nadie, excepto tú mismo, tu incredulidad, tu rebeldía,
a la palabra de Dios. ¿Tienes tu entrada asegurada al cielo? ¿Por qué? ¿Te consideras mejor que los demás que irán al infierno? Esa no es una buena razón. Solo la fe en el Hijo de Dios te salva. Solo el arrepentimiento de tus pecados y la confesión a Dios, tu relación con Él te garantiza la entrada en el reino de los cielos. Así que alabemos al Señor por su palabra, por el ejemplo de aquellos que dieron su vida por no negar la fe y la verdad. Y que Dios nos ayude a imitar la fe de ellos y su testimonio. Que el Señor os bendiga, hermanos, en este hermoso día que Él nos regala. Bendiciones.